Hola jóvenes, este video va a explicar un ítem del tema 2. Recordemos que el tema número 2 era sobre representaciones de una función. Vamos a ver cómo utilizamos las representaciones de una función para contestar un ítem. Bien, de igual forma que en el ítem anterior nos dan un contexto y tenemos que primero entender el contexto para luego responder el ítem. Veamos el contexto. Lo que nos dice y plantea es que existe una relación entre la máxima frecuencia cardíaca de una persona y su edad. Esto es muy importante porque cuando se practican ejercicios o cualquier tipo de entrenamiento, se debe de estar midiendo la frecuencia cardíaca para no sufrir posteriormente algún tipo de problema. Y lo que nos dice el modelo es que existe una relación F, que es la máxima frecuencia cardíaca, es igual a 208 menos 0,7 por n, donde n es la edad de la persona. Esta es la representación algebraica. Ahora veamos otras representaciones para entender bien el modelo. Entonces veamos veamos una tabla. ¿Okay? En esta tabla yo medí ciertos valores. N igual 17, o sea, una persona que tenga 17 años, N igual 18, 20, 30, 40, 50, hasta 65 años. Y vamos a determinar con el modelo anterior, con la formulita, cuál es su máxima frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, para la edad de la mayoría de ustedes, 17 años, dice que F sería 208 menos 0,7 por 17. Y esto da 196,1. Significa que para su edad aproximado, la máxima frecuencia cardíaca es de 196,1. Bien, ahora, para 18, la misma historia. F igual a 208 menos 0,7 por 18. Y entonces la máxima frecuencia cardíaca sería 195,4. Y así sucesivamente podemos determinarla con los demás valores. Por ejemplo, una persona adulta mayor de 65 años, su máxima frecuencia cardíaca es 208 menos 0,7 por 65, o sea, 162,5. Vean la diferencia entre una persona de 17 años y una persona de 65 años. Obviamente, a mayor edad es menor esa máxima frecuencia cardíaca. Bien, ahora veamos esto gráficamente. Para eso, tenemos un sistema de coordenadas y vamos a ubicar los puntitos que encontramos anterior. Por ejemplo, este que es el punto de la edad de cuando n valía 17, luego cuando n valía 18, un poquito más abajo, cuando n vale 20, cuando n valía 30, 40, 50 y 65. Entonces podemos visualizar acá un decrecimiento, como decía anteriormente, ya en la tabla lo podemos ver. Y segundo, podemos visualizar que esta relación parece que es una recta. Y veamos si es cierto así. Perfecto, es cierto. La relación es una recta. Y es así porque como vieron la fórmula que era F igual a 208 menos 0,7 por n, el n está elevado a la 1. Por lo tanto es una función lineal. Y recuerden que en una función lineal su gráfica es una recta. Este es el modelo. Y ya lo vimos en tres formas diferentes. Ahora, veamos qué es lo que dice el ítem. El ítem lo que plantea es lo siguiente. Resulta que esa máxima frecuencia cardíaca hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del ejercicio que queramos hacer, entonces necesitamos que esa máxima frecuencia cardíaca esté en cierto porcentaje. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que un entrenamiento muy suave es cuando la máxima frecuencia cardíaca está entre un 50 y un 60%. ¿Okay? Un entrenamiento suave es cuando está entre un 60 y un 70%. Un entrenamiento moderado es cuando está entre un 70 y un 80%. Un entrenamiento intenso es cuando está entre un 80 y 90%. Y un entrenamiento ya máximo es cuando estamos entre un 90 y un 100%. Entonces, precisamente, esto es lo que plantea el ítem. Lo que plantea el ítem dice, se conoce que para quemar grasa
La frecuencia cardíaca debe estar entre un 60 y un 70% de esa máxima frecuencia cardíaca. Según esta información y ese contexto que tenemos anteriormente de latidos del corazón, si una persona de 37 años desea quemar grasa realizando algún tipo de ejercicio, entonces su frecuencia cardíaca debería estar en el siguiente intervalo. Y nos dan 4 opciones. Entonces, ¿en qué frecuencia cardíaca debe estar una persona que quiere quemar grasa? Y para quemar grasa se debe estar entre un 60 y un 70% de esa máxima frecuencia cardíaca. Lo que hay que hacer es, primero que todo, ubicar las variables. ¿Okay? Recordemos que la fórmula que tenemos en el contexto es F igual a 208 menos 0,7 por N. Entonces, tenemos que ubicar, de acuerdo al problema, dónde están las variables que nos están preguntando. Bien, dice que es una persona de 37 años. Por lo tanto, recuerden que N sería 37. ¿Okay? Recuerden que N era la edad de la persona. Bien, entonces la máxima frecuencia cardíaca de una persona de 37 años sería 208 menos 0,7 por 37. Y a la hora de realizar ese cálculo, obtenemos 182,1. Esa es la máxima frecuencia cardíaca de una persona con 37 años. Bien, ahora lo que nos dice es que para quemar grasa se ocupa estar entre un 60 y un 70% de esa máxima frecuencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos que calcular el 60% de 182,1 y el 70% de 182,1. ¿Ok? Eso es muy sencillo, es simplemente multiplicar 182,1 por 0,6 o 0,60 y entonces, a la hora de realizar ese cálculo obtenemos 109,26 y el 70% de 182,1 es multiplicar 182,1 por 0,70 y obtenemos que esto da 127,47. Por lo tanto, el intervalo en que tiene que entrenar esa persona es entre los 109 y 127, o sea, la frecuencia cardíaca tiene que estar en ese intervalo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Fácil. Pues bien, los insto a que hagan los demás ejercicios de este tema y a que después hagan el examen. Éxitos, jóvenes.